Muy buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, es un placer compartir estas experiencias sobre el derecho. En este caso vamos a ver el ejercicio de la abogacía de acuerdo a la Ley 387, Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Rol del abogado, según este autor mexicano Francisco Berlín Valenzuela, que nos dice: servir el vínculo comunicante entre la sociedad y la ley. Por supuesto, a veces el ciudadano de a pie ve a la ley como algo abstracto, algo que está sobre su cabeza, pero no lo entiende. Entonces, uno de los roles del abogado es hacerle entender a ese ciudadano de a pie, al pueblo en general, cuál es la ley y cómo le beneficia, cómo le regula la vida, cómo regula su entorno económico, social, político, por qué no decir hasta psicológico. Es así entonces que el abogado se constituye en un agente sumamente importante de comunicar la ley a la población. Ser el factor de legitimación del derecho. El abogado, formado desde la universidad, con la ley, con ética, con valores, con ese gran marco doctrinario, viene a ser una especie de apóstol en la sociedad para decir: esta es la ley correcta, esta es la norma correcta, corresponde a esta sociedad. Y también asesora en los diversos espacios de promulgación, de elaboración de la ley. Entonces, con su participación técnica, con su participación de conocimientos, hace que la norma a ser erigida sea realmente una buena norma. Por supuesto, en días recientes hemos visto que no hay normas buenas. Por ejemplo, lo que se calificaba como las leyes incendiarias. Yo digo: ¿qué abogado habrá participado en aquello que no orientó en defender la ecología, la naturaleza y al mismo ser humano? Pero por regla general, el abogado está con toda su ciencia, con toda su conciencia, con toda su experiencia para reglarnos el derecho y darle un derrotero adecuado a nuestra sociedad. 3. Hacer congruente la conducta ética con el Estado de Derecho. Por supuesto, felizmente nosotros vivimos en nuestro país un Estado de Derecho donde hay una Constitución y nos marca la normativa, las garantías, los derechos, las obligaciones, dando en cierto modo seguridad jurídica a lo que estamos haciendo. Entonces, es precisamente en esa sociedad que el abogado puede desarrollar su actividad, su labor profesional, dando consejos adecuados, guiando a la sociedad y, por supuesto, con una conducta ética, marcado en un código de ética profesional. Sigamos con el rol del abogado, ¿no? Privilegiar los valores comunitarios, sociales, por encima de los elementos subjetivos o personales. Yo me acuerdo hace años, hablaba con una persona mayor, por supuesto, que no había asistido mayormente a la escuela, y decía ella que había visto algunas obras de Sambo Salvito y demás. Decía, ¿no? Si robas, hay que cortar la mano. Si mientes, hay que cortar la lengua. Bueno, pero era una persona que no sabía leer ni escribir y que tenía esa formación. Con mucho respeto, esa persona también tenía dignidad. Claro, ya falleció, una persona muy mayor. Entonces, ahí reclamamos el rol del abogado, en que hay que privilegiar los valores comunitarios nuestros, de la cosmovisión andina masónica, y también el
derecho, el ser del derecho en Bolivia, tiene también una gran influencia de la tradición romano-germánica, la ley entre ellas, la garantía de la ley y demás valores, porque estamos nosotros en una sociedad intercultural. Entonces, tendremos como abogado que captar, saber cuáles son esos valores nuestros, valores de la tradición romano-germánica, valores de este mundo intercultural donde vivimos, para podernos desarrollar en ese medio y de esta manera superar elementos subjetivos o a veces intereses meramente personales. Porque el primer paladín de la justicia debe ser el abogado. 2. Concebir el estudio como la fuente de todo conocimiento. El abogado hoy en día es un cientista. Hoy en día está formado en las universidades con un método, con una técnica, con un conocimiento científico. No solamente en el ámbito de conocer la ley, sino conocer la doctrina, conocer los valores, conocer las garantías, los principios, los deberes, los derechos, las responsabilidades absolutamente de toda una sociedad, por lo menos en lineamientos generales. Es así que el abogado ha estudiado profundamente, y eso no quiere decir que ya no estudie, sino hoy en día el derecho cambia paulatinamente todos los días, a cada minuto. Por eso es que el abogado debe estudiar día a día. Y no solamente estudiar la ley, no solamente estudiar la ley. La ley, digamos, es el concentrado, es el resultado denso de todo un ejercicio de derechos, de todo un ejercicio de experiencias, de todo un ejercicio de conflictos, de todo un ejercicio de solución a los conflictos. También el abogado debe captar esa experiencia y guiar adecuadamente. Por supuesto, el conocimiento está en los libros, en las universidades, en los expedientes, en la misma sociedad. Entonces, el abogado debe estar atento a seguir captando esos conocimientos, esa información para un buen desempeño del trabajo al servicio de un cliente. O ya como abogado del Estado, de una institución central o de una institución autonómica en sus regiones. Entonces el estudio es fundamental. No olvidemos que el fenómeno jurídico acompaña a todas las actividades del ser humano, absolutamente a todas. Entonces, hoy en día el derecho se ha dividido en diferentes ramas o materias. Las ramas jurídicas, por ejemplo, del derecho minero, del derecho cooperativista minero, del derecho de la competencia, que el otro día estaba viendo la marcha de las señoras que venden carne en los mercados. Todos esos fenómenos tienen que captar, saberlos, porque el conocimiento es la fuente fundamental para el desempeño profesional. De este modo, el abogado no solamente trata de interpretar la norma jurídica, no solamente trata de interpretar una realidad jurídica, sino también tiene que ser social, económica, política y en todos los ámbitos. Estar continuamente estudiando y escudriñando todas las noticias nacionales e internacionales para que en ese contexto moderno pueda desarrollar de mejor manera su conocimiento. 3. Convertir a la norma como la medida de la convivencia humana. Mucho se ha dicho sobre la norma o sobre la ley. La ley generalmente se decía es sabia. Evidentemente creo, la mayoría de las normas, las leyes son sabias, son determinantes, correctas, porque lo ha pensado un montón de personas, un grupo grande de personas conocedoras de la ley, de la costumbre, de la sociedad, ha erigido, pero a veces hay normas ilegítimas.
Ya en el viejo derecho romano, alguien nos decía, Gallo, ¿no? No toda ley es legítima. Eso quiere decir que habían leyes injustas. Pero ahí está el abogado en el rol de juez, en el rol de defensa, en el rol de patrocinio, de saber interpretar la norma, convertir esa norma justo en la medida necesaria para resolver ese conflicto, para que haya armonía, para que haya paz en la sociedad. Liderazgo social. No solamente el abogado debe tener un liderazgo social, sino todo profesional, toda persona, ¿no? Pero haciendo hincapié sobre el abogado, diremos, el abogado está para impulsar el Estado de Derecho, vivir en democracia, tener una constitución política del Estado, que todos podamos en lo posible disfrutar de ese Estado de Derecho, que hay una igualdad económica, una igualdad de oportunidades. Pero lo más básico, lo fundamental, es una constitución donde se señale a través de la ley los derechos, obligaciones y responsabilidades de todos, no solamente como gobernantes, sino como gobernados. Y entonces hacer el eje de la sociedad democrática. Por supuesto, la sociedad democrática está en Bolivia, pero eso no basta. Habrá que administrar justicia, habrá que interpretar la ley desde la administración pública para todos los administrados, habrá que desarrollar muchas actividades todavía en nuestro país que está clamando todavía justicia. Entonces, el abogado debe liderar a la sociedad en pos de la justicia. Defensa del necesitado de justicia. Corresponde recordar que muchos tenemos conflictos en la familia, conflictos en el trabajo, conflictos en los centros de estudio, conflictos hasta en las carreteras. En todo lado hay conflictos. Por eso el conflicto es sui generis, es muy particular, cada conflicto es muy particular, así como particulares somos todas las personas. Entonces, el abogado frente al conflicto tiene que saber interpretarlo. El abogado tiene que enfrentar ese conflicto racionalmente, pensando, con racionalidad, con lógica, con coherencia. ¿No? Antes que la ley, ser coherente, ser racional y por supuesto con realismo. ¿Hasta dónde son los derechos? ¿Hasta dónde son las obligaciones? ¿Hasta dónde es la responsabilidad? Ser realista es pisar tierra y no creer eufemismos que no nos van a conducir a nada bueno. Eso no quiere decir que el abogado tenga una imaginación. Imaginar cuál sería la solución del conflicto, imaginar el escenario correcto, imaginar el escenario ideal de concebir una sociedad correcta, concebir una solución a ese conflicto en particular que esté en sus manos. Como decíamos, cada conflicto es sui generis, muy particular, entonces eso reclama la creatividad del abogado. ¿Cómo podemos encontrar nuevos derroteros al derecho? ¿Cómo podemos encontrar nuevas formas de solución? Y finalmente, responsabilidad. Como cualquier profesional, absolutamente como un médico, como un topógrafo, como un ingeniero, como un arquitecto, absolutamente como un mecánico, es también responsable por sus actos. Y hablando de responsabilidad, la próxima semana nos va a disertar un magíster
en responsabilidad civil del abogado, solamente responsabilidad civil del abogado, ¿no? A la cual quedan invitados todos ustedes. Está basada en una tesis que ha escrito este distinguido magíster. Eduardo Couture, un tratadista uruguayo que vivió la década del 50 hasta el 60 más o menos, tiene una obra que se llama Los mandamientos del abogado. Como un ideal de la labor, de la noble misión del abogado, señala o concluye indicando lo siguiente: trata de considerar a la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado. Couture, y creo que todos los profesionales, tenemos una alta consideración, alta estima por la profesión del abogado, porque éste lucha por una de las más nobles razones del ser humano, que es la justicia, el imperio de la ley, el imperio de la paz. También recurriendo a tratadistas norteamericanos, se habla de la fortaleza del abogado. El abogado ya titulado, el abogado que va desarrollando, se consagra como un profesional de privilegio en la sociedad. De privilegio porque se lo ha ganado con esfuerzo, con sudor, con trato ético, con una conducta de caballero, o una dama, mi abogada, que lidera a la sociedad. Pero ese liderazgo se sustenta, se fortalece en que ese abogado, con toda la ciencia, la experiencia y la paciencia, puede interpretar la ley. Pero interpreta la ley con profesionalidad, con ética, interpretando en el sentido más favorable para que haya paz social, para que se resuelva el conflicto, para que vivamos en armonía, para que triunfe siempre la justicia. Tan grande propósito es la labor del abogado que prácticamente estaría reconocido con la verdad, la realidad, los hechos, la justicia y ese valor supremo que hoy en día los filósofos del derecho hablan de la equidad de género, generacional, social, económica y en todo sentido. No en vano, la sociedad ha reconocido al abogado en estos tantos años, décadas y décadas de ejercicio profesional, con un animalito que es el búho. El búho es un animalito del mundo animal que demuestra mucha inteligencia. Entonces, vemos al abogado con esa experticia, con esa sabiduría que guía a la sociedad, porque nos interpreta y nos da soluciones adecuadamente en sociedad, en todos los ámbitos, no solamente jurídicos, sino básicamente económicos, sociales y políticos. Entonces, estimados amigos, yo sé que están en el canal personas que no siempre son abogados, serán estudiosos del derecho o serán profesionales de otras ramas de las ciencias del saber humano. Sepamos que el abogado día a día quiere superarse, trabajar y trabajar infinitamente. Por eso vale la pena recordar algunas disposiciones fundamentales de la ley de la abogacía. Me refiero a la ley 387 del 9 de julio del 2013. Tiene una parte de disposiciones generales y nos habla del ámbito de aplicación. Artículo 1. La ley de la abogacía tiene por objeto regular el ejercicio de la abogacía y el registro y control de abogadas y abogados. Esta ley moderna nos señala
aspectos muy interesantes, ribetes muy interesantes y por supuesto redactado conforme a las nuevas directrices del Estado plurinacional, nos señala qué objeto tiene la ley. Y esta ley es regular el ejercicio de la abogacía, cómo desarrollar esa labor tan noble, su registro administrativo y control de abogadas y abogados, eso quiere decir un control ético y administrativo. Artículo 2. La ley se aplica a las abogadas y a los abogados en el ejercicio de la profesión dentro del territorio del Estado plurinacional de Bolivia. Por supuesto, una ley nacional debe aplicarse en el ámbito de todo el Estado de nuestro país, ¿no? Se aplica a los abogados y abogadas y también en sus relaciones con el cliente, como vamos a ver. Función social. Recordemos que hoy en día nuestra constitución política del Estado tiene una raíz social, evidentemente de un capitalismo social. Recordemos que la anterior constitución era una constitución capitalista liberal. El liberalismo que nació como consecuencia de la Revolución Francesa fue abordado muy pronto por grandes tratadistas, por grandes líderes sociales, por grandes revolucionarios de la época, entre ellos Simón Bolívar, porque era la corriente de la época. Pero a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Europa precisamente nacen otras ideas y le quieren cambiar la faz al capitalismo y darle una faz social de acercamiento a la sociedad, de hacer que el derecho sea más humano. Y en Bolivia, a partir de 1938, precisamente con la constitución de Germán Bush, nuestro país hemos adoptado el sistema social, una democracia social. Entonces, está en función del trabajador, está en función de las necesidades del pueblo. Por eso es que hoy en día, de acuerdo a este artículo 3, también el ejercicio de la abogacía, la labor que cumple, es de una función social al servicio de la sociedad, de toda la sociedad, del derecho y, por supuesto, ese valor tan grande que es la justicia. Principios. Los principios, desde mi punto de vista, siguen siendo elementos que pertenecen a la filosofía del derecho, a la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es una ciencia que va razonando los nuevos lineamientos de las diversas ciencias, entre ellas la ciencia del derecho. Dentro de ese gran capítulo encontramos a los principios que son ideales, esenciales, rudimentos esenciales, que nos inspiran a formular la norma jurídica. Estos principios devienen de los valores y los valores devienen de las finalidades del Estado. Entonces, ¿cuáles son estos rasgos filosóficos que nos señala la ley de la abogacía? Independencia. En el ejercicio de la abogacía, en todo momento se encuentra exento de cualquier presión o influencia externa, ajenos al derecho y a la justicia. La independencia, qué importante, no solamente en el ejercicio de la judicatura, no solamente los jueces deben ser independientes, que estén alejados de toda presión externa que vaya a distorsionar su labor, sino también el abogado. El abogado, entonces, debe atenerse al cumplimiento de la ley, a los valores de justicia y equidad. Entonces decimos, el ejercicio de la abogacía en todo momento se encuentra exento de presión o influencias externas. Es decir, el abogado, como ese agente fundamental de la sociedad, debe desarrollar su actividad con plena imparcialidad, debe desarrollar con pleno conocimiento de la ley y la ciencia para que se dé a cada cual lo que le corresponda, de alcanzar y consagrar valores fundamentales de nuestro país. Idoneidad.
El ejercicio de la abogacía debe observar en todo momento capacidad para el desempeño de sus funciones, conducta íntegra y ecuánime. Ser idóneo, ser lo correcto, ser lo que todos están buscando. Eso es lo que se busca en el ejercicio profesional de la abogacía. Sus funciones con plena capacidad, su conducta íntegra, cumplir su palabra, su horario, lo que está prometiendo, lo que está suscribiendo en una iguala profesional, y ser ecuánime. La ecuanimidad hoy en día es un valor supremo del derecho, por encima, se dice, del de justicia. Tenemos el valor justicia, que se identifica más con lo formal, y encima del valor de justicia está el de ecuánime, el ecuánime o equitativo. El equitativo nos puede dar solución a los conflictos, incluso sin ley, o más allá de la ley. Ser equitativo, ecuánime. Hoy en día se está reclamando mucho la ecuanimidad. Por ejemplo, en los espacios que antes no se reclamaba, pues hoy en día se está reclamando ser ecuánime. Por ejemplo, en los centros de conciliación. En los centros de conciliación no solamente hay que decir la verdad, sino ser ecuánime, dar a cada cual lo que le corresponda o dividirse lo que corresponde en derecho. Ir más allá a veces de lo que dice la ley para encontrarnos con una realidad social y darle la respuesta adecuada. Fidelidad. El ejercicio de la abogacía se rige por la obligación de no defraudar la confianza. Creo que la confianza en el abogado es fundamental. Por eso vamos donde ese abogado y no donde estos otros, porque hemos tenido confianza en ellos. Podemos decirle la verdad, la realidad, y a su vez con toda su experticia nos debe dar todo un proyecto de solución, nos debe dar una especie de un know-how, cómo se hace para allanar la solución. Ya sea patrocinando a la parte actora, ya sea defendiendo a la parte demandada. ¿Sobre qué? Sobre intereses en conflictos de aquel. Hablando sobre conflictos, hoy en día los procesos judiciales, los procesos civiles, familiares, laborales, agrarios, etcétera, etcétera, tienen ya un objeto muy claro y preclaro que ha identificado el abogado, y es que todos estos procesos y procedimientos tienen por objeto agarrar, coger el conflicto de relevancia jurídica y resolverlo. Porque antes, ¿cómo era? Antes iba por el trámite, la gestión, y nos perdíamos en las formas. Hoy en día es directo. Agarrar el conflicto, solucionar, menospreciando, relegando cuestiones formales de trámite, gestión o procedimiento. Lealtad, por la que debe defender los intereses de la persona patrocinada, así como ser veraz, sin crear falsas expectativas ni magnificar las dificultades. Es decir, ese abogado debe ser ecuánime, defender a su patrocinado, a su cliente, con la verdad, sin crearle falsas expectativas, en decir, vamos a ganar. Yo me acuerdo hace años estaba en una calle, no de la ciudad de La Paz, sino del interior, ¿no?, que decía, ¿no?, este abogado, si no gana, empata. Imagínense qué falta de ética. Pero ahí estaba colgado el letrero. Entonces quiere decir que los que entran a ese bufete están creando falsas expectativas. O el abogado les da falsas expectativas. Yo tengo un asunto totalmente perdido, pero quizás quiero salvar algo. Entonces ahí entramos, ¿no?, diciendo, este me va a salvar. Creo que la ley es clara, el derecho también. Tampoco se puede ir al contrario, decir, no, estás perdido, no sales de la cárcel en 30 años. Sino tiene que ser ecuánime, de ver la realidad del conflicto, que a veces es muy difícil, porque cuando uno está inmerso en el conflicto, es como estar metido en un balde de agua
donde uno desde adentro no puede ver la forma del balde. ¿Por qué? No puede ver porque está adentro, inmerso dentro del conflicto. Libertad de defensa. El ejercicio de la abogacía goza de libertad de preparar y desarrollar la defensa por todos los medios legales permitidos por ley a favor de la persona patrocinada. Entonces, ¿qué debe utilizar el abogado para defender? Lo que está a su alcance, al alcance de la ley, por medios lícitos, por medios legales. Confidencialidad. La abogada y el abogado deben guardar para sí las revelaciones de la persona patrocinada. Muchas veces decía en la antigüedad la gente, decía, el abogado es como el confesor, como el curita confesor, ¿no? Sin ofender a la religión católica, de la cual yo soy partícipe, sino que decía, ¿no? Si vas a ir donde un abogado, dile la verdad, él te lo va a analizar, te lo va a estudiar y va a darte la solución, pero dile la verdad. Pero ese abogado no puede divulgar lo que le ha comentado su cliente, ¿no? Entonces, aquí vemos un tema de confidencialidad del abogado. Dignidad. La o el abogado deben actuar conforme a valores inherentes a la profesión, absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción a la ética o descrédito. Por supuesto, aquí nos dicen, somos dignos y todos son dignos. Debemos ser respetados y debemos respetar a todos. Pero a veces es difícil, porque en la vorágine, en la lucha, en la lid, en la contienda de los tribunales o en cualquier escenario de conflicto social, conflicto jurídico, realmente a veces es difícil mantener esa dignidad. Abstenerse de insultos, abstenerse de dar palabrotas, pero el profesional abogado debe ser digno y respetar la dignidad del abogado contrincante, de la autoridad. Él tampoco puede inmiscuirse en esa pasión, no puede ser algo glandular lo que se está peleando. Tiene que mantener la cabeza fría y aferrarse a sus conocimientos profesionales. Veamos el artículo 5. Las abogadas y los abogados son profesionales que prestan un servicio a la sociedad en interés público. Ejercen su trabajo bajo los principios establecidos en la presente ley por medio del asesoramiento y defensa de derechos e intereses tanto públicos como privados y mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídica. Bueno, aquí en realidad hay un temita, creo, de redacción, ¿no? ¿Qué rigen a las profesiones? ¿Qué les autoriza a las profesiones a ejercer? Al médico, al arquitecto, entre ellos al abogado, al mecánico, al panadero, absolutamente a todos. La ley. La ley. Y no propiamente los principios. Los principios son enunciados filosóficos, ¿no? Entonces, cuando dice, las abogadas y los abogados son profesionales que prestan un servicio a la sociedad en interés público y ejercen su trabajo bajo los principios, o sea, bajo aspectos filosóficos únicamente. Y esos aspectos filosóficos están en la ley. No será al revés. La filosofía grande, los principios, inspiran a la formulación de leyes particulares. Por eso hay una inversión en la redacción. Bajo la ley, que tiene principios y normas. ¿Okay? Miren, hasta hay que tener cuidado en la redacción de una ley. Y por supuesto el resto está bien, ¿no? Por medio del asesoramiento, la defensa de derechos e intereses tanto públicos como privados, mediante la aplicación de la ciencia jurídica, la técnica jurídica, el procedimiento,
la tramitación. Ejercicio. Artículo 6. Para ejercer la abogacía en el territorio del Estado plurinacional de Bolivia se requiere primero un título profesional de abogado o abogada. O sea, cuando estudia una persona, después de 5 años anteriormente, hoy en día 4 años y algo más, tiene 2 cartones, si vale el término. Uno es el diploma académico de conclusión de una vida de estudios en una universidad, académico, niveles académicos. Si ha obtenido el nivel académico de licenciatura en Derecho, que es el primer título profesional de 4 años o más de estudio. Y a su vez, al lado está otro cartón, que es el título profesional. Como su nombre indica, título profesional le designa como profesional abogado para que pueda ejercer las funciones de defensa de intereses de la sociedad. 2. Registro y matriculación en el Ministerio de Justicia. Actualmente la ley señala que todo abogado debe registrarse y matricularse en el Ministerio de Justicia, donde debe llevar sus títulos, debe llevar su currículum, debe llevar fotografías y llenar un formulario para quedar matriculado allá, y el ministerio a cambio de eso le da un número, una matrícula, generalmente el número y las letras de su nombre y apellido, y donde consta precisamente en el sello profesional. 3. Las abogadas y abogados se comprometerán al control del ejercicio profesional a través del Ministerio de Justicia o los colegios de abogados. O sea, los profesionales abogados responden a un algo, profesionalmente hablando. Sería en este caso al Ministerio de Justicia y en algunos casos a los colegios de abogados. Inhabilitación e impedimentos. El artículo 7 de la Ley de la Abogacía señala: 1. Las abogadas y los abogados están inhabilitados para ejercer la abogacía por las siguientes causales, o sea, por sanciones que generalmente recibe. A. Inhabilitación especial conforme al establecido en el Código Penal. A veces hay delitos que comete el abogado, ¿no? Entonces estará sancionado por el juez penal de no ejercer la profesión por determinado tiempo o estar inhabilitado por algún tiempo. 2. Declaratoria de interdicción ejecutoriada. Sí, los abogados también son seres humanos, pueden caer en una situación de insanía mental. Entonces será el juez de familia que determina que esa persona es interdicta y le nombrará un tutor o un curador que los representará en los actos de toda la vida, entre ellos hacerlo curar, sanar, cuidar de esta persona, representarlo en sus actos de la vida social, civil, ¿no? Pero tiene que tener una resolución de ese término que esté ejecutoriado, o sea, que no admita más recursos. Y 3. Suspensión por resolución ejecutoriada por infracciones a la ética conforme a la presente ley. O sea, el Tribunal de Honor de los Abogados, estamos hablando generalmente del Ministerio de Justicia, y hay un Tribunal de Honor. Puede ser que algún abogado sea denunciado por infracción, por haber ido contra alguna norma del ejercicio profesional, y allí el tribunal dicte una resolución y suspenda su ejercicio profesional por algún tiempo. Parágrafo 2. La servidor y servidor público de profesión, abogada o abogado, está impedido de patrocinar casos particulares, salvo caso de patrocinio en causa propia de sus ascendientes o descendientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. O sea, un abogado que está de servidor público, está en la función pública, ya sea en el nivel central, o sea, ministerios acá de La Paz y demás reparticiones, o
a nivel autonómico en las alcaldías o gobernaciones, no puede patrocinar causas, no puede ser abogado de la profesión libre, ¿no? Salvo, o sea, la excepción está dada en el patrocinio de causa propia de él o de sus ascendientes, de su padre, de su abuelito o descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, o sea, los descendientes, el hijo, el nieto, el bisnieto y el tataranieto, o segundo de afinidad, que deviene de las relaciones de matrimonio. Derechos y deberes. Derechos de los abogados y abogadas, conforme a la presente ley, tienen los siguientes derechos. Primero, ejercer la profesión de conformidad al ordenamiento jurídico y a la ley. O sea, si se ha titulado, ya tiene el diploma y el título de abogado, pues a trabajar se dijo, pero tienen que trabajar de acuerdo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las reglas que da la sociedad y el Estado. Dos, ser tratados con respeto y consideración en el ejercicio de la profesión. El abogado de por sí infunde autoridad, y eso no quiere decir que ese abogado se aproveche de esa situación privilegiada en la que se halla. Y también, en sentido contrario, tampoco un abogado puede ser menospreciado o vilipendiado. 3. Percibir honorarios profesionales de acuerdo a la presente ley. O sea, los honorarios, su remuneración, su retribución por el patrocinio de los juicios, de los asuntos, de los trámites, ¿no? De acuerdo a la presente ley. ¿Qué dice esta ley al respecto? Que hay un arancel, o sea, una tabla donde están los valores de los diversos trámites, procesos o juicios, que los enuncia, lo señala el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Por ejemplo, si voy a patrocinar un proceso ejecutivo por 100,000 bolivianos, entonces los honorarios, de acuerdo a este arancel, es del 5% hoy en día, 5% sobre esa cuantía. 4. A la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emiten el ejercicio profesional ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. O sea, el abogado a veces habla, hace acertos, señala algunos aspectos, ¿no?, que está simplemente para defender a su patrocinado. Eso no significa que se ha violado alguna situación de ética. Son opiniones verbales, a veces escritas, que se los presenta ante el juez, la autoridad judicial o administrativa. Y no por eso se le va a recriminar. 5. A no ser perseguidos o perseguidas, detenidas o detenidos, ni procesados o procesados judicialmente, salvo el caso de la comisión de un hecho delictivo. 6. A la inviolabilidad de su oficina, así como documentos u objetos que le han sido confiados por sus patrocinados, salvo previa y expresa resolución de autoridad competente. Por supuesto, todo domicilio es inviolable, y entre ellos también la oficina, el despacho, el bufete del abogado, ¿no? Los documentos u objetos que hayan sido confiados por particulares, ¿no? Y esta inviolabilidad puede ser levantado solo por el juez en proceso contradictorio, no otra. 7. Aceptar o rechazar los asuntos sobre los que se solicite su patrocinio, salvo en los casos de designación de abogada o abogado de oficio. Bueno, ¿no? El abogado tiene que identificarse con el asunto que patrocina, tiene que darle alma, vida y corazón, porque si no le va a dar la atención necesaria, no va a poner toda su experticia en el asunto, será porque no le agrada la parte, será porque chocan con intereses políticos, sociales, económicos, algo será. Entonces, decir y de señalar, no puedo patrocinar, rechazo el patrocinio. 8. Ofertar sus servicios como especialista
en una rama determinada para el ejercicio de la profesión en general. El abogado no podría poner, ¿no?, en su bufete letreros en que diga siempre voy a ganar juicios, yo soy Superman, soy invencible, etcétera, sino tiene que decir con el profesionalismo de qué ofrece, ¿no? Y ser especialista dirá, el suscrito es especialista en el área penal, o en el área laboral, o en el área agraria, ¿no? O sea, patrocina de esa manera y se hace conocer. Dirá que él puede ser apoderado, digamos, en cuestiones agrarias, hay que ir al campo y demás, hablar con autoridades, entonces puede ofrecer la especialidad, una rama determinada para el ejercicio profesional en general y no asegurar nada más que eso, un servicio correcto, apto, ético. 9. A no ser excluido de beneficios, garantías e información técnico-laboral por el hecho de pertenecer a algún colegio, y nosotros diríamos algún partido político o algún grupo, ¿no? Como cualquier ser humano, debe ser integrado, debe ser parte de la sociedad, mucho más aún si es abogado. 10. A fortalecer sus conocimientos continuamente. Por supuesto, para eso está la persona de tomar cursos de mayor capacitación, de adquirir otros títulos, no solamente hoy en día es la licenciatura, sino también los diplomados, la maestría, el doctorado, que hoy en día felizmente las universidades de Bolivia ofrecen todo aquello. Por supuesto, este fenómeno vino desde la década del 90, es reciente, hablando en términos macros de tiempo, ¿no? Entonces, siempre debe fortalecer, siempre debe conocer más para ser mejor abogado cada día. A que se respeten principios democráticos en los colegios a los que se esté afiliado. Por supuesto, los colegios tienen espacios democráticos para elegirlos periódicamente a sus representantes, cada 3 años, por ejemplo, y que participen en estos organizadamente para defensa del gremio. 12. A conformar sociedades civiles, colegios, fundaciones u organizaciones, u organizarse en forma libre y voluntaria. Las sociedades civiles son un grupo de abogados, de 3, 4, que se alían para hacer defensas generalmente de grandes empresas, ¿no? De empresas. La empresa mercantil es un complejo que necesita no solamente un abogado civilista o comercial, necesita un laboralista, un penalista, un administrativista, o a qué se dedicará esa empresa. Digamos, si se dedica a cuestiones mineras, necesitará también un abogado en derecho minero. Entonces, las sociedades civiles es, ¿por qué no decir, una especie de grupo asociado para prestar múltiples servicios a las personas y a las empresas? Entonces, se puede conformar sociedades civiles de abogados y, por supuesto, de colegios, fundaciones u organizaciones en forma libre y voluntaria. Hay fundaciones dedicadas exclusivamente a la defensa de determinado sector, por ejemplo, de las mujeres vulnerables, de los niños, etcétera, y bienvenido. 13. A renunciar a la afiliación de un colegio de abogados salvo proceso pendiente. O sea, si uno está afiliado como abogado en un determinado colegio, no puede ser excluido, porque en el mismo colegio habrá un estatuto, un reglamento por el cual se puede apartar a ese afiliado del colegio, pero será previo proceso y la separación será previa ejecutoria de ese proceso. 14. A la afiliación de un colegio de abogados, a pertenecer. Las abogadas y los abogados conforme a la presente ley tienen los siguientes deberes. Hablaremos de los deberes. Primero, registrarse y matricularse ante el Ministerio de Justicia. Dijimos que hay una oficina que es el RPA, Registro Público de la Abogacía, donde se registra a los abogados. 2. Sujetarse al procedimiento por las infracciones a la ética. Por supuesto,
Hay tribunales de ética cuando el abogado vulnera algún derecho, vulnera alguna norma de comportamiento, tendrá su infracción y deberá cumplir esa determinación de ese tribunal de ética. 3. Defender con lealtad y eficiencia los intereses de los patrocinados. O sea, si alguien contrata un abogado, es un contrato de servicios, ¿no? Artículo 732 del Código Civil, un contrato de servicios profesionales, y entonces el abogado, si se compromete, lo hará con lealtad, o sea, no con deslealtad, no irse con la otra parte, sino ser leal a quien le ha contratado, y eficiencia, con toda su ciencia, evitarle gastos insulsos, hacer que el procedimiento se desarrolle rápidamente para que finalice el juicio lo más antes posible. 4. Observar en todo momento una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico. Por supuesto, el abogado es todo un caballero, y si se trata de una mujer, es toda una dama que respeta la norma, respeta los cánones de ética, etcétera, etcétera. 5. Respetar prestar sus servicios de manera personal, salvo impedimento justificado y la aceptación por parte de la persona patrocinada. Es decir, si el abogado se ha comprometido a algo, entonces debe encabezar la prestación del servicio, ¿no? En las igualas profesionales se dice, este abogado se compromete a patrocinar la causa. No impide que se haga colaborar con otro personal, con abogados, pero la responsabilidad recae sobre quien se está comprometiendo, el abogado principal. 6. Denunciar los actos contrarios al ordenamiento jurídico de servidoras, servidores judiciales, fiscales, personal de apoyo administrativo y de otros profesionales abogados ante autoridades competentes. Por supuesto, es un control mutuo que se desarrolla entre los abogados y de los abogados a las autoridades judiciales y administrativas. 7. Denunciar el ejercicio ilegal de la abogacía. Hay personas que, no siendo abogados, hacen creer que son abogados y toman asuntos. Y bueno, el resultado es claro, seguro que van a perder el juicio, se van a ir con el dinero, van a engañar al cliente, que en realidad no es cliente, sino una víctima. 8. Facilitar o promover la conciliación u otros medios alternativos de solución de los conflictos cuando se encuentre previsto por ley. Hoy en día, en materia civil, en materia familiar, agraria, inclusive laboral, se promueve la conciliación como un modo de solución de los conflictos de relevancia jurídica. Entonces, el abogado tiene que estar inmerso y conocedor de aquello para decir, vayamos primero por la conciliación y no la confrontación directa en los procesos. 9. Guardar respeto con la persona patrocinada, las partes, los servidores judiciales, fiscales, abogadas y abogados y terceros interesados, por supuesto. La base de cualquier conversación o entendimiento es el respeto y la consideración a la otra persona. 10. Informar a la persona patrocinada sobre los asuntos de su interés, el estado y el avance de la causa. Inclusive informarle por escrito para que no haya duda, decirle, sabe que su asunto está en este momento en la audiencia preliminar, entonces la parte sabe. Y además su deber es asistir personalmente. Entonces ya la persona no puede decirle, acusarle al abogado, no me has dicho, sí me has dicho, ¿no? Entonces por lo menos es optar por esa técnica. 11. Hacer conocer al patrocinado las relaciones de amistad o parentesco con la otra parte o autoridades jurisdiccionales u otras circunstancias que sea de motivo suficiente para que el patrocinado prescinda del servicio. O sea, el abogado tiene que ser nomás transparente. Por ahí le dicen, ¿sabe qué? Quiero meterle juicio al ministro tal, ¿no? Al ministro o a tal autoridad. Y el abogado a veces tiene su color político, le dirá, ¿sabe qué? Soy de este partido, no puedo hacerlo, vaya nomás donde otro profesional.
12. Abstenerse de patrocinar una causa que previamente fue encargada a otra u otro profesional, salvo fallecimiento, renuncia de él o el abogado patrocinante o a petición del patrocinado de autorización del juez. Aquí hay varias alternativas. Este es un asunto de todos los días. La parte va, contrata a un abogado y le dice, bueno, patrocíneme por decir en este juicio civil. Pero el abogado a veces viaja o no está haciendo las cosas con la diligencia. Entonces, la parte va donde otro abogado. Entonces, este abogado, de acuerdo a esta última previsión, dirá, me apersonó, pero a su vez que el colega que patrocinaba antes pueda pedir su regulación de honorarios si se le debe. 13. Guardar el secreto profesional, excepto en los casos que es de su propio resguardo, defensa de la verdad o si la persona patrocinada autoriza su revelación de manera expresa u orden judicial. El secreto profesional, el velo, ¿no? Tan importante del profesional abogado. Lo que ha dicho no puede ser divulgado, no puede señalar a otras partes, salvo que haya un delito muy grave, ¿no? Defensa de la verdad o la persona patrocinada autoriza su revelación. O una orden judicial le dice al abogado, diga cómo fue, pero será con una resolución ejecutoriada. 14. Negarse a patrocinar al contrario sobre la misma causa. ¿No? O sea, la contraparte le dice, bueno, patrocíneme también usted, ¿no? Entonces, esto está prohibido. Cada parte debe tener su abogado totalmente independiente. 15. Guardar los bienes o documentos que la persona patrocinada le hubiera entregado como emergencia de una causa, así como devolverlos cuando los solicite, ¿no? ¿Cuántas veces el abogado está guardando los documentos? Entonces la otra parte viene, a veces no quiere devolver porque le debe honorarios, terminan ante el Tribunal de Ética del Ministerio de Justicia. 16. No disponer de bienes dados en guarda por la persona patrocinada bajo ninguna causa o circunstancia, salvo poder especial y suficiente. No adquirir bienes de la persona patrocinada para sí mismo o parientes, ni aun contando con autorización expresa. A veces, ¿no?, se da que la persona desesperada de patrocinar una causa y no tiene dinero, le dice, bueno, ganamos el juicio, tú te lo agarras la cosa o parte de la cosa. Entonces eso está prohibido de acuerdo a este artículo 9 de la ley de la abogacía. 17. Las abogadas y abogados recientemente titulados prestarán defensa de oficio. Son los abogados llamados nobles, ¿no? Nobles, nuevos, que evidentemente están en el registro de cada tribunal departamental y cuando hay que hacer la defensa de oficio de alguien, entonces el juez de esa lista saca, lo nombra y habrá que notificarle. Generalmente estos abogados nobles no deben cobrar por esa defensa y además deben hacerlo por lo menos durante un lapso de 2 años, recibir causas durante un lapso de 2 años para el ejercicio profesional. 18. Someterse al control de ejercicio profesional a través del Ministerio de Justicia o los colegios. Someterse al control del ejercicio profesional, o sea, estás cumpliendo, estás atendiendo a la gente, estás desarrollando las actividades propias del abogado, algo así, pero no tiene un ejercicio, una actividad muy propia que pueda concertarse, ¿no? Decir, sí, está ejerciendo el derecho o el ejercicio de la abogacía, sí, no es propiamente, ¿no? 19. Consignar en todo acto profesional el número de matrícula emitido por el Ministerio de Justicia. Por supuesto, el Ministerio de Justicia da el número, generalmente que es la misma cédula de identidad y seguido por las letras iniciales de los nombres y apellidos del abogado. 20. La abogada y el abogado deben actualizarse permanentemente, por supuesto. Deben actualizarse para siempre estar atentos y dar un servicio adecuado al cliente. 10. Oferta de servicios profesionales.
La información al público destinada a hacer conocer la cualidad profesional se limitará a señalar los servicios ofrecidos y la especialidad de la abogada o el abogado. No podría decir, nosotros tenemos estos asuntos, se lo vamos a ganar, somos mejores que los otros, nada de eso, ¿no? Sino decir, por poner un ejemplo, el suscrito es abogado agrarista, o es abogado penalista, o es abogado civilista, o es abogado del derecho de familia, ¿no? Y le garantizamos nuestra profesionalidad. Y se ubica en tal lugar, el bufete, etcétera, etcétera. Como no, estimados amigos, como podrán ver, la función del abogado es grande, importante para la sociedad, para el derecho, para la justicia. Estimados amigos, para la próxima semana tenemos una conferencia sobre la responsabilidad civil del abogado, ¿no? A cargo de un magíster, y lo estaremos informando siempre a través de estos medios. Estimados amigos, no olviden también que cuando asistan a 3 conferencias ya tienen opción a solicitar al Colegio de Abogados de La Paz a que les entregue un certificado de asistencia a 3 conferencias. Como no, estimados amigos, muchas gracias, un gusto como siempre. Hasta luego.